Hola amigos, soy Saúl López desde Nicaragua y les doy la bienvenida al podcast Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y del estudiante agropecuario. Buenos días, les doy la bienvenida al episodio número 5 de su podcast Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y del estudiante agropecuario. Hoy seguimos con el segundo episodio de la temporada sobre el suelo en el modelo agroecológico. Espero que ustedes participen enviando sus comentarios y preguntas a mi correo electrónico saulopezni@gmail.com con la palabra agroecología en el asunto del correo. En este episodio hablaremos sobre la biota del suelo, su importancia y su manejo en el modelo agroecológico. Usted debe saber que la biota en el suelo es de vital importancia para la vida en la tierra. No me va a creer, pero así es. Imagínense millones de seres vivos naciendo, creciendo, desarrollándose y multiplicándose y muriendo bajo sus pies, que trabajan noche y día para que todos nosotros podamos comer carne y vegetales sanos, producidos de forma natural. O sea, usted no solo tiene bosques, cultivos y animales en su finca o sitio, también tiene la biota del suelo. ¿No lo sabía? Pues sépalo. Y hoy hablaremos de ellos. Pero antes de hacerlo, vaya a sentarse, tómese una taza de café, mientras comenzamos esta charla entre usted y yo. O mejor dicho, de mí para ti. Pero antes de hacerlo, siéntese, relájese con su familia, escuche este podcast con su familia, con sus amigos, porque el conocimiento es de todos. Para el desarrollo de este tema hemos consultado diferentes bibliografías, o sea, libros y artículos de referencia, entre ellos algunos titulados sobre materia orgánica y actividad biológica y otros sobre importancia de la materia orgánica en la actividad biológica del suelo. Ustedes pueden encontrar en internet si desean buscarlo y ahí los encontrarán. La materia orgánica es todo residuo de las plantas y los animales y los derivados de la materia orgánica que contiene carbono, que es un elemento básico en la naturaleza, o sea, vegetales, animales e insectos, hasta usted y yo somos materia orgánica. ¿Se entiende? La descomposición de la materia orgánica es un proceso biológico que ocurre naturalmente. Su velocidad es determinada por tres factores principales: la composición de los organismos del suelo, o sea, de la biota, el entorno físico, el oxígeno, humedad y temperatura, y la calidad de la materia orgánica. Los organismos del suelo, o sea, la biota, incluyendo los microorganismos, usan los residuos de las plantas y los animales y los derivados de la materia orgánica como alimentos. A medida que descomponen los residuos y la materia orgánica, los nutrientes en exceso, como el nitrógeno, el fósforo y el azufre, en la mayoría de los casos, son liberados dentro del suelo en formas que pueden ser usadas por las plantas, o sea, disponibilidad de nutrientes. Los productos de desecho producidos por los microorganismos contribuyen a la formación de la materia orgánica del suelo. Los materiales de desecho son más difíciles de descomponer que el material original de las plantas y de los animales. Los materiales de desecho son más difíciles de descomponer que el material original de las plantas y los animales, pero pueden ser usados por un gran número de organismos. Mediante la descomposición de los residuos y el almacenamiento del carbono dentro de su propia biomasa o mediante la reconstrucción de nuevas estructuras de carbono, la biota del suelo tiene una función muy importante en los procesos de reciclaje de nutrientes y, por lo tanto, en la capacidad de un suelo para proveer al cultivo con suficientes nutrientes para cosechar un buen producto. Dependiendo de la composición química de los residuos de los cultivos y la materia orgánica, la descomposición es rápida. Se descomponen primero los azúcares, los almidones y las proteínas. Después es lenta, cuando va la celulosa, la grasa, la cera y las resinas. O muy lenta, cuando se descompone la lignina. La conservación de los residuos sobre la superficie del suelo no solo proporciona abundantes alimentos, sino que también lo protege de la insolación directa, lo cual a su vez regula la temperatura del suelo.
Las altas temperaturas afectan adversamente el crecimiento y desarrollo tanto de la población de organismos del suelo como el crecimiento de las raíces. Los materiales orgánicos, como los residuos de plantas, encima y en la superficie del suelo, pueden proporcionar el amortiguamiento físico contra el impacto de las gotas de lluvia y la insolación directa. La descomposición de las raíces muertas provee canales descendentes a través de los cuales el agua puede rápidamente alcanzar los niveles más bajos de la zona radicular. Los mesoorganismos, tales como las lombrices de tierra y las termitas, que son parte de la macrofauna, y más adelante lo vamos a ver, crean túneles y canales con el mismo resultado. Si el suelo ha sido tan mal manejado que la formación de tales macroporos es entorpecida y paralizada, el ciclo del agua dentro del ecosistema del suelo disminuye en su efectividad. Les recomiendo oír el episodio número 4 sobre el suelo. Cuando los residuos vegetales son incorporados al suelo, varios compuestos orgánicos se descomponen. La descomposición es un proceso biológico donde el colapso físico y la transformación bioquímica de las moléculas de los complejos orgánicos de los materiales muertos se convierten en moléculas simples e inorgánicas, según Huma, 1998. En los sistemas de agricultura convencional, si no hay suficiente tiempo y recursos para la restauración biológica completa que permitan superar los daños causados por la labranza y el pisoteo del ganado, la fertilidad del suelo declinará o disminuirá y por ende su productividad evaluada por los rendimientos de las plantas. La restauración de la porosidad del suelo por medios mecánicos es menos satisfactoria que por medios biológicos. La descomposición sucesiva del material muerto y la materia orgánica modificada resulta en la formación de una materia orgánica más compleja llamada humus. El humus afecta las propiedades del suelo y su color, que se vuelve más oscuro. Incrementa la agregación del suelo, o sea, incrementa más la formación de estructuras de grumos en el suelo, y también afecta la estabilidad de los agregados. Aumenta la capacidad de intercambio catiónico y aporta nitrógeno, fósforo y otros nutrientes durante su lenta descomposición. El humus está formado por sustancias húmicas complejas, ácido húmico y huminas, ácidos fúlvicos, entre otros, que permanecen en el suelo después de la descomposición de los residuos. El humus también cumple una función importante en la estructura del suelo. Sin humus, los suelos con altos contenidos de limo o arcilla se compactarían fácilmente al ser labrados. Los polisacáridos son las sustancias que realmente unen las partículas de suelo. La materia orgánica más resistente mantiene unidos los microagregados, mientras que los ácidos fúlvicos ligan los macroagregados. Los azúcares, los aminoácidos y los fosfolípidos son una fuente de nitrógeno, fósforo y azufre para los microorganismos y el crecimiento de las plantas. La composición de la biota en el suelo es muy diversa, y lo vamos a ver a continuación. Usted debe saber que la parte viva del suelo incluye una amplia variedad de microorganismos, tales como bacterias, hongos, protozoarios, nemátodos, virus y algas. Los macroorganismos en los suelos incluyen vertebrados como los topos e invertebrados, organismos que carecen de espina dorsal y tienen un exoesqueleto, o sea, no tienen esqueleto de hueso como nosotros por dentro, sino que lo tienen afuera, en forma de cascarón. Este último grupo incluye artrópodos que varían desde ácaros hasta grandes escarabajos, milpies, termitas y lombrices de tierra, caracoles y babosas. Son visibles a simple vista, aunque puede ser necesario un microscopio o lupa para identificar las especies. Las plantas, representadas por sus raíces y sus residuos sobre la superficie del suelo, forman la macroflora del suelo. Los diferentes grupos de organismos del suelo pueden ser identificados de acuerdo a sus diferentes dimensiones, como lo vamos a describir a continuación. Los microorganismos de microflora tienen un tamaño menor de 5 micrómetros. Las plantas, representadas por sus raíces y sus residuos sobre la superficie del suelo, forman la macroflora del suelo. Los diferentes grupos de organismos del suelo pueden ser clasificados de acuerdo a sus diferentes dimensiones o tamaños, como lo describimos a continuación. Los microorganismos
y los macroorganismos. O sea, los microorganismos son chiquitos y los macroorganismos son un poquito más grandotes. Y el otro grupo de las plantas. Pero bien, los microorganismos están compuestos por dos subdivisiones. La microflora, que tiene un tamaño menor a los 5 nanómetros, y que en este rango tenemos a las bacterias y a los hongos microscópicos. Tenemos al otro grupo que se llama microfauna, o sea, son animalitos microscópicos que tienen un tamaño menor a los 100 nanómetros. Un ejemplo de estos son los protozoarios, que son más grandes que las bacterias, y los nemátodos, que son estos gusanitos que tanto problema causan en algunos cultivos. El otro gran grupo son los macroorganismos, donde tenemos dos subgrupos. Los mesoorganismos, que están entre los 100 nanómetros a los 2 milímetros y que están representados principalmente por algunos tipos de gusanos y ácaros o insectos. Tenemos el otro subgrupo, que son los macroorganismos, que su tamaño va de 2 milímetros a 20 milímetros. Y entre ellos tenemos lombrices, milpies, barrenador de madera, caracoles y babosa, entre otros tantos. Y entre el grupo de las plantas tenemos las algas y las raíces, que van desde los 10 nanómetros a más. Cualquier tamaño puede tener después de eso. Debemos de recordar que la arcilla, que es la partícula más pequeña del suelo, tiene un tamaño menor de los 2 nanómetros. Así que imagínese usted el tamaño de los microorganismos, la flora, de la microflora, de la microfauna, son relativamente pequeños. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de todos estos animales y plantas en forma, o digamos, animales y vegetales en el suelo, microscópicos? Porque todos estos elementos tienen su propia función en el proceso de reciclaje de nutrientes. En general, las bacterias descomponen los sustratos de fácil uso. Los compuestos de carbono simples, tales como las exudaciones de las raíces y los residuos frescos de las plantas. Los residuos producidos por las bacterias se convierten en materia orgánica. Este desecho es menos descomponible que el material original de plantas y animales, pero puede ser usado por un gran número de organismos. Algunos de estos descomponedores pueden descomponer, valga la redundancia, incluso pesticidas y agentes contaminantes en el suelo. Son especialmente importantes en la inmovilización y retención de nutrientes en sus células y por lo tanto previenen la pérdida de nutrientes en la zona de las raíces. Los hongos descomponen la materia orgánica más resistente, reteniendo en el suelo los nutrientes obtenidos bajo forma de biota. Los hongos descomponen la materia orgánica más resistente, reteniendo en el suelo los nutrientes obtenidos bajo forma de biomasa de hongos y liberación de dióxido de carbono. El material menos resistente es descompuesto primero, mientras que el material más resistente, como la lignina y las proteínas, es descompuesto en varias etapas. Muchos de los productos de desechos secundarios son ácidos orgánicos. Por ello, los hongos ayudan a incrementar la acumulación de materia orgánica rica en ácidos húmicos, resistente a la degradación posterior. Los descomponedores son además importantes para la descomposición de las estructuras de los anillos de carbono de algunos agentes contaminantes. En los suelos agrícolas, los protozoarios son los mayores productores de nitrógeno disponible para las plantas. Recuerde, por eso es que es importante que tiene que haber cierto grado de humedad siempre en el suelo, para que estos bichitos trabajen bien. Entre el 40 y el 80% del nitrógeno de las plantas puede provenir de la interacción predator-presa de protozoarios con bacterias. O sea, los protozoarios cazan a las bacterias en el suelo. El nitrógeno liberado por los protozoarios está en forma de amonio y de este modo fácilmente disponible para las raíces de las plantas y otros organismos. Los nemátodos tienen aún menor contenido de nitrógeno que los protozoarios, entre 10 y 100 veces menos que las bacterias, o entre 5 y 50 veces menos que las hifas de los hongos. De este modo, cuando hay nemátodos que se alimentan de bacterias y hongos, el nitrógeno es liberado como amonio, haciendo que el nitrógeno esté disponible para el crecimiento de las plantas y de otros organismos del suelo. Las lombrices de tierra promueven la actividad de los microorganismos